Buena gente, nuevo video, nuevo análisis de la fecha de la Premier. ¿Fecha número 5 o Fecha número 6? 5. 5, 5. 5, 5. El Liverpool tiene 15 puntos. Y 5 por Muchos, 13, 15. muchos partidazos, clásico de Liverpool, Arsenal City, Chelsea United. Bueno, vamos a ir repasando uno por uno con los más interesantes que nos dejó esta fecha. Esto es otra cosa, ¿eh? Esto no es como el fútbol argentino. Acá tenemos para elegir. Sí, salvo Bournemouth Newcastle, que ese fue un partido del fútbol argentino, ¿no? Que lo vimos los dos, un embole fue, no patearon al arco. Decepcionante. Pero vamos a arrancar cronológicamente. Ya saben, vamos a hacer después el 11 de la fecha y acá abajo tienen separado en qué momento hablamos de cada partido y en qué momento hacemos el 11. Vamos a arrancar con el Liverpool-Everton. Liverpool 2, Everton 1. Quizás en la previa uno de los mejores clásicos de los últimos años porque el Everton llegaba muy bien en relación a cómo llegaba muchas veces en el pasado. Pero bueno, no le alcanzó. Lo que pasa es que, bueno, el Liverpool se puso en ventaja rápidamente. En Sí. el 20 minutos, 25 minutos, 30, ya estaba 2-0. Sí, pero una ventaja merecida, porque en el primer tiempo Liverpool fue muy superior, muy superior. Me llamó la atención la libertad que tuvieron para manejar la pelota a los tres mediocampistas, que jugaron creo que bien los tres en el primer tiempo, sobre todo Gravenberch, que al igual que en el partido contra el Atlético de Madrid, una nueva versión de Gravenberch mucho más suelto, llegador, asistidor en el segundo gol, una ruptura muy buena en el primero, por escándalo la figura del partido. Arrancó Salah en estos últimos dos, bien Salah. Y Ekitike me parece que vuelve a jugar un muy buen partido. Se lo venía extrañando contra el Barney, contra el Arsenal también había estado flojo, no jugó contra el Atlético de Madrid y en este partido volvió a jugar muy bien. Cuando encuentra libertad en ese espacio entre marcadores centrales y mediocampistas del equipo rival, juega brillantemente entre líneas. Me llama la atención, técnicamente es muy bueno, pero me sigue llamando la atención todos los partidos, lo lúcido que es para la toma de decisión. En todas las jugadas hace prácticamente todo bien, todo lo que pide la jugada hace Ekitike. La verdad me encanta Ekitike y bueno, después vamos a estar hablando en el 11 de la fecha, pero es un espectáculo lo de este jugador. Muy flojo Gakpo, creo que el peor de los jugadores en ataque, muy flojo, ya está para salir del 11 porque ya van varios partidos. Había jugado muy bien contra el Bournemouth, pero van varios partidos flojos. Y fallaron los laterales. Conor Bradley que tuvo muchos problemas, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primero creo que dentro de todo había ganado algunos duelos con Grealish, en el segundo tiempo la pasó muy mal, muy mal. Y me llamó la atención que Slot no lo sacó, pudiendo meter a Joe Gómez de lateral derecho, que yo a Joe Gómez lo odio, pero futbolísticamente lo odio. Pero en este partido era para meter a Joe Gómez, que creo que podía acomodarse mejor en ese duelo con Grealish. Y crees que en el gol del Everton falla, tiene un error de cálculo grosero. Algunas dudas de Alisson con los pies y buen partido de Konaté, bien Konaté en este partido contra el Everton. Y del lado del equipo visitante, Grealish sin duda es el mejor. Es el mejor jugador que tiene el plantel, el Everton. Y después el tema del centro delantero que no lo terminan de resolver porque Beto jugó un tiempo y juega muy mal, entra Tierno Barry en el entretiempo y juega muy mal también. Pero el segundo tiempo el Everton la verdad que lo hizo sufrir al Liverpool. La pasó mal. Le duró un tiempo el nivel de intensidad que evidentemente es algo a corregir a futuro porque no podés tener un bajón tan pronunciado que le pasó en todos los partidos y muchas veces ganando 2-0 le pasó que eso podría tener que ver con cierta relajación, pero el Everton jugó bien y fue superior en el segundo tiempo. En el balance creo que el Liverpool gana bien porque el primer tiempo del Liverpool fue mucho mejor que el segundo tiempo del Everton, pero terminó pidiendo la hora el Liverpool. Sí, pobre Conor Bradley, que le tocó bailar con la más fea. Venimos diciendo que la banda izquierda del Everton es un infierno, con Garner, con Grealish. Tuvo una para empatar de Hall, una buena jugada de vuelta de Grealish, que termina rematando, pero creo que el clásico cumplió con las expectativas. Sí, fue un buen partido. Fue un buen partido, entretenido y además con el descuento del Everton ya tuvo emociones hasta el final. Idrissa Gueye había jugado mal el primer tiempo y el segundo tiempo creo que fue de lo mejor. Y los marcadores centrales, si bien fue claramente de menos a más lo de Tarkowski, que terminó metiendo un par de cruces importantes, sale en la foto los dos goles. Y Michael Keane también flojo. Muy lentos además para los duelos con los delanteros del Liverpool. Bien. Pasamos con el siguiente partido. Brighton 2, perdón, Tottenham 2. Empate, Tottenham de visitante que lo termina empatando, llega a por lo menos llevarse un punto con un gol en contra ¿de quién lo hizo?
Van Van Hekken, Hekken, Van Hekken. de Van Hekken. Que pobre Van Hekken, creo que no es el primer gol en contra en esta Premier. Me suena que se metió otro. Puede ser. En la primera fecha el Brighton empata con un gol en contra el Fulham. Puede ser, no Fue- recuerdo. Tengo ahí no, en no, la pero memoria. no fue de Van Hekken, me parece. No, porque Van Hekken esa fecha más creo que estuvo en el equipo de la Sí, fecha. estuvo en el 11, estuvo en el 11, ¿verdad? Por eso. Pero bueno, se termina llevando un punto. ¿Cómo lo viste el partido? A ver, ¿el City perdió en esta cancha o perdió de local contra el...? No, No, no perdió perdió en en esta esta cancha. cancha. Sí. Por eso, es una cancha complicada. Sí, yo vi un Brighton muy flojo. Me parece que se está viendo un Brighton muy flojo el último tiempo. Que no sé si tanto la temporada pasada, pero en cuanto a funcionamiento, lo veo un poco apagado al equipo. Que iba ganando 2-0, que lo termina empatando el Tottenham, lo termina empatando bien. Le costó al Tottenham, le costó sobre todo generar situaciones de gol. Tuvo algunas, ya vimos cuando entró, que creo que termina siendo de lo mejor, junto a Kudus, pero muy cuesta arriba. Obviamente empezar perdiendo 2-0. El arquero que se come el segundo gol. El primero queda mal parados, queda enganchado por milímetros el Cuti Romero. Muy bien Minte, jugó muy bien el primer tiempo, define bárbaro y el segundo gol creo que es todo el arquero. Todo el arquero, pues además, a primera vista me había parecido que había un desvío, no hubo desvío, no hubo nada. Le dobló la mano el remate, que no fue esquinado, fue fuerte, pero no fue esquinado. Y después, repito, lo termina empatando con justicia, con esta ayuda del gol en contra de Van Hekke. Jugó, jugó bien Kudus, ya hicimos, ya lo dije. Udogie jugó bien, sobre todo el primer tiempo, que creo fue el más peligroso del Tottenham con sus proyecciones. Y muy mal Verbal, muy mal este partido que lo habíamos metido en el 11 la fecha pasada. Y muy mal Van de Ven, no me gustó Van de Ven en este partido contra el Brighton. Termina siendo en líneas generales un empate justo, un partido que, si bien tuvo 4 goles, no tuvo vuelo muy alto. Y muy austero el Brighton en el segundo tiempo, ¿eh? Muy austero, no quiso pasar mitad de cancha. Iba ganando 2-1 nada más. Se confió mucho a mantener el resultado y incluso termina reaccionando después del empate. Entonces, lo podría haber jugado de otra forma. Creo que el planteo, que además termina armando línea de 5 después en la postura del Brighton, creo que hubo gran responsabilidad del técnico. Sí, y esta fecha que festeja el Liverpool, le salió todo redondo, porque ganó, empató el Tottenham, perdió el Chelsea, que no vamos a hablar en este video porque tienen en el canal un análisis post partido de la derrota del Chelsea frente al Manchester United. Empató el Arsenal de manera agónica, entonces cuadradito también eso, y no me Sí. queda ninguno. No, sí, y empató el Bournemouth también, que se podía poner segundo con 12. Es la tercera vez en la historia de la Premier League que el primero le saca 5 puntos de ventaja o más al segundo con 5 fechas jugadas. Tercera vez en la historia. Mira, Una había sido el City en la 15-16, que es la temporada que termina saliendo campeón el Leicester. La segunda, el Liverpool de Klopp en la 19-20, que después gana la Premier League con 99 puntos. Y esta es la tercera vez. bien. Bueno, como les dije, está el video en el canal, pueden ir a verlo. Y pasamos con Arsenal 1, Manchester City 1. Partidazo. El City que me gustó mucho como jugó. Arrancó. Haaland sobre Mm. todo. Reinders jugó un partido de menos a más, me parece. Bueno, bien, Rey. Sí, sí, sí. Creo que destacado. Pero me sorprendió Gallardo, iba a decir. Guardiola, con los cambios. Sí. A sacar a todos y a meterse a... Se colgó del travesaño. Una imagen muy pocas veces vista. Bueno, fue el partido con menor posesión en la historia de un equipo de Guardiola. Raro en él. Raro en él Sí, los cambios. 32, creo que .8 era la posición que tuvo el City. Sí, un planteo mucho más austero de lo que es habitual en el City. Creo que en parte nos da la razón de lo que venimos hablando hace varias semanas, y es que el City tiene menos que el Arsenal, tiene menos que el Arsenal y tiene menos que el Liverpool, y Guardiola se sabe inferior en este momento. Y después también creo que le debe haber jugado mucho en la cabeza lo que pasó la última vez en Emirates, que perdió 5-1 con el Arsenal. Entonces, también quedó en otra realidad el City. Ahora no está tan mal como en ese momento, pero esas dos cosas me parece que hicieron que, y obviamente ir ganando del minuto, creo, 8 9 hizo que el City sea muy cauteloso, quizás como nunca antes visto. Pero me parece que en este momento del equipo fue lógica la postura, lógica. Sorprendente por ser Guardiola, pero me pareció razonable. Que jugó como lo Sí. tenía que jugar. A mí me pareció un poco exagerado lo de los cambios. Sacar a todos. A todos. Bueno, sí, desde los cambios puede ser, pero yo te hablo desde la postura en donde esperar al Arsenal. Porque después, a ver, yo los más criticados que he leído en estas últimas horas es por el lado del Arsenal, ¿eh? Por el lado del Arsenal y el lado de Arteta, de no saber cómo resolver estos partidos,
de no cambiar la forma, de seguir siendo un equipo que asume pocos riesgos, teniendo la pelota, dominando el partido, pero dominar no significa estar arriesgando. No le encuentra la vuelta y perdiendo todo el partido generó muy pocas situaciones de gol el Arsenal, muy pocas. Eso es preocupante y con el plantel que tiene, fíjate los cambios que tiene, entra en Ebrechi ese y saca. Que después también eso me llamó la atención que salga Madueque, que había sido creo que el mejor en el primer tiempo. Que ya lo hablamos, no nos gusta Madueque, pero había sido el mejor, había ganado muchos duelos con O'Reilly y sale en el entretiempo. También vi muy enojados a los hinchas porque no jugara a Brechi ese de titular. Está claro que a la larga puede terminar siendo el jugador en esa posición cuando por adentro, cuando no esté Odegaard. Pero la verdad tampoco me había parecido malo lo de Mikel Merino. Yo creo que es más un tema de cómo decide afrontar el Arsenal estos partidos que un tema de nombres. Esa es la crítica principal. Y además la falta de títulos en los últimos años y todo. El Arsenal está claro que su principal arma es la pelota parada en este momento, pero no puede ser un equipo que solamente genere peligro de pelotas paradas. Desde el juego, jugadas, le cuesta mucho generar situaciones de gol. Sí, le cuesta muchísimo. Saca que entró mal Saca, muy errático, y después en esa última jugada termina llevándose un punto que vale oro, pero es brillante. Es brillante el pase de ese en el momento justo, es brillante el desmarque al espacio de Martinelli y es brillante la definición. Cara Sí. externa, emboquillada, un poco responsable es Donnarumma porque si no salía tanto era imposible que esa jugada termine en gol, pero creo que es más mérito de Martinelli que error del arquero. Sí, sin duda, pero le facilitó la definición. Eso fue lo que hizo Donnarumma. Le facilitó la definición y en la última jugada, en los últimos minutos del partido, termina siendo un error grave. 100%. Bueno, el Arsenal que a mí me daría bronca como hincha del Arsenal que mi equipo juegue así, sea tan cagón con los nombres que tiene, porque tiene para mucho más, tiene para arriesgar mucho más, porque con los defensores que tiene, puedes arriesgar un poco más con los laterales, con los mediocampistas, dejar más espacios atrás, pero bueno, Arteta, ¿qué? No, que estaba pensando en el partido, que no me imagino nunca, por ejemplo, al Liverpool contra un Manchester City perdiendo desde el minuto 8 que genere la cantidad de situaciones de gol que generó el Arsenal. Porque asumís más riesgos, sos más vertical, más directo, te expones a sufrir más contraataques y vas a generar más peligro también. Y ese es el riesgo que Arteta no quiere asumir. Yo creo que a lo largo de la temporada le va a terminar pasando factura, porque como le jugó el City este fin de semana, le van a jugar la mayoría de los equipos, metiéndose atrás. Entonces, si vos no asumís riesgos, se te van a complicar mucho todos los partidos. ¿Eh? Los que no soluciones rápido, se te van a complicar todos. Es que los que solucionó, cuando fue efectivo, fue cuando terminó ganando después con tranquilidad. Pero no vas a ser efectivo siempre. Y después No, en el gol quedó mal Gabriel Magaláes, porque sale lejos con Haaland y con un toque Haaland lo deja fuera de la jugada y después le gana la espalda. Y después ya tenía un 3 contra 2, que se podría haber defendido distinto, complicado para Timber y Saliba que habían quedado en desventaja de 3 contra 2. El error fue de Gabriel Magaláes en ese gol, que me encanta, para mí es el mejor defensor que tiene el Arsenal, pero mal. sí, mal. Y de vuelta a esta faceta de Haaland, de acercarse a jugar, de descargar y de correr al espacio. Sí, y Pasamos bien Doku, también. bien Doku, bien Doku. Un espectáculo Doku. Pasamos al Wolves Leeds. ¿Cómo sé fútbol, eh? ¿Cómo sé fútbol? Para 5 Mamita fechas, 5 querida, fechas. ¿cómo sé fútbol? 5 fechas, 0 puntos. 5 fechas, 0 puntos. Hablamos del Wolves 1, Leeds 3. Se comió un baile contra el Leeds de local. Leeds de local. Un Leeds que no tiene delanteros, ¿eh? Que lo decíamos, no tiene plantel, no tiene delanteros. Y se comió 3 goles. Pero Mamita. para, hicieron goles, hizo gol Okafor y Calvert-Lewin. Sí. Va a necesitar goles de Calvert-Lewin el Leeds sí o sí para salvarse. Bueno, el descenso directo para mí, que en 5 fechas suma 0 puntos. Me cuelgo la medalla ya, salga como salga. Por ahí ahora empieza a ganar. Ah, no, vos Me cuelgo puede. la medalla. Ya está. Pero yo digo que no desciende porque veo el plantel que tiene y digo, a la larga tiene que levantar. Es una situación que le pasó varias veces al Wolves en las últimas temporadas, de arrancar muy mal. Le pasó con Bruno Lage hace un par de años, le pasó con Gary O'Neill la temporada pasada, y después llega otro técnico, anteriormente había sido Lopetegui, la temporada pasada fue justamente Vítor Pereira,
y termina levantando, porque nunca tuvo un plantel como para descender el Wolves, la verdad, siempre tuvo equipos dignos, que diría de Víctor Pereira que sería uno de los técnicos que en estas 2 fechas que quedan antes de la fecha FIFA, de la siguiente fecha FIFA, sería uno de los que se jugaría su puesto, como, porque uno debería pensar que lo debería de estar por echar, pero en la semana le renovaron el contrato. Entonces digo, le renovaste el contrato en la semana, no lo podés echar en 2 fechas más, aunque pierda los dos. No existe un técnico en el mundo que resista ante estos resultados. No existe. Pero escúchame, le renovás y lo echás en 2 semanas, o sea, estás perdiendo más plata. Sí, Es no tiene sentido. insólito lo que hicieron, no tiene sentido. O sea, deben tener una confianza a largo plazo. No se entiende, no se Para la entiende. reconstrucción desde el Championship. No, 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 igual no puede descender, no puede descender. O sea, no tiene ni plantel ni presupuesto como para estar en Championship. Los marcadores centrales, Forest habían rendido muy bien en la temporada pasada. Aguadú llegó y acomodó la defensa de este equipo. Mosquera, que antes de la lesión grave que tuvo en la temporada pasada, había rendido muy bien. Se hacen los goles solos, ¿eh? Es terrible, no ganan un duelo, pierden pelotas en salida. Bien. El Leeds que volvió a sumar 3 puntos, empieza a sumar de a poco. Pero bueno, esto no es una carrera, es una maratón, se Sí, dice. pero bien, bien, bien. O sea, Pero bien. ya verte en la tabla, tiene 7 puntos el Leeds. Ya verte con un +7 con respecto al Wolves es interesante. Sí, 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 tal cual. Que el gol, bueno, 0 puntos es una cosa de loco. Ni un empate. Ni No, un qué empate. mal, qué mal. Encima hubo partidos que vos decís, bueno, contra el City es lógico perder, Bournemouth de visitante, Newcastle de visitante, son derrotas lógicas. Ahora, ya perder con el Everton de local, complicado. Perder con el Leeds de local, o sea, más fácil que eso. ¿Contra quién querés jugar? Bien. Y pasamos al último partido de este análisis. Burnley 1, el Forest de Postecoglou 1. Sí, sí. Conclusiones por el lado del Nottingham Forest. Cambio de esquema por primera vez. Empieza a armar este 3-2-4-1 habitual en el fútbol moderno. Con Zinchenko, que jugó de titular esta vez, le falta Ola. Yo creo que Zinchenko puede llegar a ser titular, que sale la foto del gol del Barney, flojo ahí, pero después en el juego participó mucho y creo que puede llegar a ser titular y que prescinda o de Neco Williams o de Aina en el futuro cuando el nigeriano esté recuperado de su lesión. Entonces, cerrando a Zinchenko, arma el doble 5 con Elliot Anderson y lo suelta Douglas Luiz, Postecoglou. Eso es lo que no puedo entender. ¿Por qué la decisión de que juegue Douglas Luiz adelantado, que es un 5 Douglas Luiz, y que juegue al lado de Zinchenko Elliot Anderson? Después en el segundo tiempo lo cambia de posición a Elliot Anderson, que había jugado flojo hasta ahí, lo hace jugar más suelto y jugó mucho mejor. Terminó siendo de lo mejor del Forest, el ex Newcastle. Entonces me llamó mucho la atención esa decisión de los roles de los jugadores del Nottingham Forest. Llamativo. Jugó mal Chris Wood, flojo. Algunos defensores del Forest de vuelta, flojo. Milenkovic, Morato. Pero bueno, por lo menos se vio algo distinto en cuanto a la propuesta. No jugó bien, creo que el empate termina siendo justo. Por momentos fue superior el Barney. Después en el final creo que el Forest se lo termina estando más cerca de la victoria claramente. Igor Jesús tuvo un cabezazo, una gran atajada de Dubravka. Y el Barney que la verdad tengo que reconocer que está siendo mucho más digno de lo que esperaba, de lo que esperaba. Sigo diciendo que para mí va a salir último. No sé si sostengo que no llega a 20 puntos, pero para mí el Barney va a ser último, ¿eh? O sea, eso veo el equipo que tiene y digo, este equipo tiene que ser último. Pero está siendo bastante, bastante mejor de la expectativa que yo tenía. Y te quedaste corto con los 20 porque ¿cuántos vayan? ¿Cuatro? 4, bueno, 4, tampoco ¿Cuatro o tanto. 5 fechas? Claro, dejó mejores sensaciones de la cantidad de puntos que tiene, porque estuvo muy cerca de sumar con el United, con el Liverpool, pero el Claro. partido que le ganó al Sunderland de local, que es un recién ascendido, entonces es una victoria que podía entrar dentro de todos los planes. Es el único partido que perdió el Sunderland. Pero bueno, 4 puntos. El tema, repito, no está jugando para lo que tiene, no está jugando mal, no está jugando mal. Bien. Barley 1, Forest 1. Hacemos un repaso del resto de los partidos. Bueno, los partidos de ayer, ya dijimos, Bournemouth, Newcastle en vóley total, 0-0, que no patearon a largo prácticamente. Muy flojo, sobre todo el Newcastle, porque el Bournemouth lo buscó un poquito más. Y ya van varios partidos, es más, los 3 de visitante, el Newcastle salió 0-0, con el Villa, con el Leeds y ahora con el Bournemouth. Está saliendo a buscar el 0-0, realmente, no propone nada el Newcastle cuando sale de St. James's Park. Empataron 1-1 Sunderland y Aston Villa, se hizo echar Reinido en el primer tiempo, se hizo echar y después se puso en ventaja el Villa y lo empató
El Sunderland con gol de Isidor, que ya lo dije, creo que en la primera fecha, que es un delantero que me gusta mucho, muy bueno técnicamente. El Vila, que todavía no puede ganar ni jugando con uno más y yendo en ventaja contra el Sunderland. Y los partidos del sábado, el Fulham le ganó 3-1 al Brentford. Bien, el Fulham dentro de todo tiene un buen comienzo. Otra vez en esa cancha, otra vez en esa cancha, un gol en contra de un marcador central del equipo rival, la otra vez había sido el lateral izquierdo, pero que la mete solo contra su arco, que en este caso fue Pinnock para el 3-1, increíble. Y después el otro fue West Ham Crystal Palace, que ganó el Palace 2-1. West Ham muy mal, le ganó recontra bien el Crystal Palace. Y de vuelta, unos problemas para defender la pelota parada, la cantidad de goles que le hicieron de pelota parada al West Ham. Creo que el Chelsea le había hecho 3, el Tottenham le hizo 2 y uno se lo anularon mal al Cuti Romero. Y ahora le vuelven a hacer gol de pelota parada y se perdieron unos cuantos más. Desastre lo del West Ham en estas 2 fechas. Sin dudas, Graham Potter es uno de los técnicos que se juega al puesto. Y bueno, el ya mencionado United-Chelsea, con victoria 2-1 al United, que está la reacción en el canal. Bien, muchos técnicos que se juegan el puesto en esta fecha FIFA. Sí. O sea, en Bastante, estas 2 fechas antes de la fecha. claro. Bien, pasamos al 11 de la fecha. Bien, esta es mi parte favorita. La tabla está quedando, ya empieza, como van pasando las fechas, empieza a ponerse un poco más peleado. Vamos con el arquero, Dubravka. ¿Estamos bien? Sí, muy bien, muy bien. Creo que sí, no tuve muchas dudas en este. Fue figura contra el Ford. Vamos con los laterales. No vamos a hacer 4, 2, 6, 3. 4 y 3. Los laterales, ambos son del mismo equipo, ambos son del Manchester United. Estamos hablando de Mazraoui y de Dorgu. Sí, muy bien los dos. Muy bien los dos. Dorgu que repite, ya había estado en la primera fecha. Había estado en el Primera. 11, así que va a sumar su segundo punto. Creo que jugaron bien los dos. Bien, la saga central, quizás futura saga de Liverpool. Hoy no lo es. Bueno, Bueno, puede ser, puede ser. hablamos de Konate del Liverpool y Geji del Crystal Palace, que también vuelve a aparecer o no apareció ya. Me parece que Geji sí, vuelve a aparecer. Geji también. vuelve a El aparecer. segundo punto de Geji. Sí, para que sea una futura saga del Liverpool, primero se tiene que pasar 2 cosas. Tiene que renovar con AT y el Liverpool tiene que comprar a Geji. Pero, Y se tiene que lesionar o ir Van Dijk. claro, o sí, o retirarse capaz de acá, o sea, 5 años. Sí, la veo difícil. Sí. Bien, número 5. Puf, partidazo. Una faceta que yo no lo conocía a Gravenberch, ¿eh? Realmente, bueno, lo acabo de decir. Es Gravenberch del Liverpool. Pero una faceta que no le conocía. ¿Cómo definen el primer gol? Es una bestialidad. Impresionante, impresionante, sí. Y además, no solo gol y asistencia, sino la influencia permanente que tuvo en el juego, la cantidad de pelota que recuperó. No, está intratable, gran persona. Me encantó los últimos 2 partidos. Quizás sí un poco más similar a lo que se había visto en el Ajax, pero ya mucho tiempo atrás. En el Liverpool, la verdad que con Klopp no se pudo consolidar nunca y con Slot había jugado siempre como mediocampista central. Y yo creo que es el mejor jugador del Liverpool en esta segunda, en este arranque de temporada. Sí, tendría que, sí, Equitique, la verdad que tuvo partidos muy buenos, pero sí, podría estar ahí, podría estar ahí. Van Dijk Sí, sí, puede estar ahí había entre esos arrancado tres. flojo, los 2 primeros partidos había arrancado flojo, pero después levantó. Onda. Perfecto. Y vamos con los acompañantes. 4-3-3, el número 5 Gravenberch. Pasamos con los dos internos. Por derecha del Leeds, Stach. Tremendo, ¿eh? Tremendo partido. Gol y asistencia en el segundo gol, el de Okafor, y golazo de tiro libre. Sí, Candidato a jugador de la fecha también junto a Graham. bien. Y el otro interno, nuevamente del Manchester United. Récord absoluto. Yo creo que el récord de la historia de este canal, por lo menos en el corto plazo, va a ser 3 jugadores del United en el mismo equipo de la fecha. Sí. No pensé verlo jamás. Hablamos de Bruno Fernández, el portugués, en la victoria ante el Chelsea. Sí, que fue la figura de la cancha, yo creo. Venía muy flojo contra el City, había jugado Bruno, y este partido, sí, gol, casi hace otro, que era un golazo que la sacó muy bien Jorgensen, que se comió el de Casemiro, se comió. Pero muy bien, Bruno Fernández, el mejor jugador del equipo y del partido. Vamos con los tres de arriba. Vamos con el extremo derecho, el nigeriano Iwobi del Fulham en la victoria ante el Brentford por 3-1. Otro gol y asistencia, Iwobi, ¿eh? Otro gol y asistencia. Muy bien, Iwobi. Que casi se había metido una de las. Cuando jugó con el United. En esa fecha casi se mete en el 11 y ahora se termina metiendo. Es verdad. Número 9, otro más del Liverpool, el tercero. O sea, 3 del Liverpool y 3 del Y United. tres el United, exactamente. Hablamos de Ekitike.
ya lo habías insinuado en el análisis, lo confirmamos. Equitique en el número 9, que repite también o no. No, sabes No, que no se había metido nunca, no me lo dejaste meter en la primera fecha que no. había jugado un gran partido. Impresionante, Equitique. Impresionante. Tiene un lindo problema, Slot, ¿no? Porque Equitique y Isaac tiene que jugar uno. Está bien que tenés muchos partidos, puedes ir rotándolos, pero en principio, salvo que lo quiera tirar a Equitique a la izquierda, hay que ver, lo veo más incómodo, pero Gakpo también se está sacando solo del equipo. Pero Sí. bueno, por izquierda también puede jugar Virts y que juegue el medio como jugó en este partido, con Szoboszlai, McAllister y Gravenberch. O si no, lo que estaba haciendo era tirar a Szoboszlai de 4 para no sacarlo del equipo y que juegue Virts atrás del 9. Bueno, tiene que ingeniárselas Slot, pero con mucho material. ¿Cómo lo ves ese doble 9? Uno tirado más atrás, a lo Palmeiras. Sí, puede funcionar. El tema es que también tienen ciertas similitudes en el juego. No son, si fuesen más distintos, creo que podrían ser más complementarios. Pero son los dos tan buenos. Cuando son buenos jugadores, viste, se pueden acoplar siempre a jugar juntos. Sí, a mí no me gusta igual cuando hay tanta figura en un equipo. Pero bueno, veremos cómo va a ser Lot. A mí personalmente no me gusta. Bien, y pasamos al último jugador, el extremo izquierdo. Este sí que no suma, creo. O sea que no vuelve a estar. Es la No, no, primera no, vez. no, no había estado. No había estado. Mira, sorprendente porque viene de un buen arranque de temporada y es Jack Grealish. Jack. Sí, que lo volvió loco, ya lo dijimos, a Conor Bradley en el segundo tiempo. Le ganó todos los duelos, Y para mí, uno de los mejores jugadores de esta Premier League. sin dudas. Sin dudas. Entre los 5 mejores tiene que estar. Sin dudas y sin dudas. Pasamos al técnico de la fecha Daniel Farke del Leeds por la gran victoria contra el descendido para vos Wolverhampton. para el descendido. Para el sin puntos, le vamos a decir. Hasta que no Sí, sume, va a ser el sin puntos. sí, una de las victorias que después te salvan a final de temporada. Un partido recontra clave ganó el Leeds. El cual. Pasamos al jugador de la fecha, así mostramos la tabla como queda. ¿Quién vas a decir? Gravenberch, tiene que ser Gravenberch. Comparto totalmente. Gravenberch, jugador de la fecha, suma 4 puntos. No, 3. No, tres. Se 3 mete a puntos. todos los que están con 3, que son varios, y después creo que quedan con 2. Estaba Semenyo y se suman Dorgu y Geji, si no me equivoco. Bien. Va a aparecer la tabla, lógicamente. No me la acuerdo, pero ustedes la estarán viendo. Pasamos al gol de la fecha y el partido de la fecha, punto final. No se hace más. Este es el punto de quiebre. Partido de la fecha no Bueno, se hace más. de fútbol argentino te lo acepto. Premier, para mí tiene que haber partido de la fecha. Bueno, dale. ¿Quién hizo el gol de la fecha? Gol de la fecha. ¿A quién se lo Está vamos a dar? complicado. Está complicado, hubo lindos goles esta fecha. Para mí entra el de El, tiro libre. el de tiro libre de Stag, Sí. el de tiro libre de Stag, y podría ser el de tiro libre de Stag. Podría Para mí ser. a ese puede entrar el de Martinelli porque a mí me encantó. Un Sí, fue una golazo. definición. Sí, pero vamos con el de Stag, me parece. Vamos con el de esta. Muy bien. Bueno, partido de la fecha, ¿querés hacerlo? Yo te lo hago, yo no lo voy a hacer. No lo haces, estás enojado con el partido de la fecha. Y vamos con Arsenal City, me parece. Arsenal City, bien. Sí, Bueno, así quedó entonces. Esta misma semana va a haber análisis de la Copa Libertadores. Veremos si hacemos de algunos partidos puntuales. Puede ser. Si no, hacemos uno general de todo. Pongan like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en la próxima.